Hola mis amigos, les traigo el ultra resumen épico de Devil May Cry 2 versión Netflix, espero que le guste. La temporada comienza justo donde terminó la primera, con Dante congelado criogénicamente por Darkom y el gobierno estadounidense librando una guerra contra el reino demoníaco de Makai, una invasión fuertemente criticada a nivel mundial. Mientras tanto, resurge el hermano perdido de Dante, Vergil, ahora un poderoso guerrero leal a Mundus, el emperador demoníaco. La temporada se centra en la atormentada relación entre los hermanos Sparda. A medida que la trama avanza, se enfrentan al ambicioso CEO de Ouroboros, Arius, quien intenta resucitar al antiguo dios del caos, Argosax. La temporada culmina con una alianza forzada entre los hermanos para derrotar a Argosax, la traición de Arius y una batalla final donde sus ideologías chocan, dejando el destino de Vergil y su relación con Dante más incierto que nunca. Resumen capítulo por capítulo. Episodio 1. The Fallen. Dante sigue en su prisión de hielo mientras la guerra se extiende por Makai y Lady busca un arma antigua vinculada a Mundus. Vergil da sus primeros pasos para regresar a la Tierra y reunirse con su hermano, preparando el escenario para el conflicto. Episodio 2. Shades. Arius comienza a manipular los eventos para forzar un enfrentamiento entre los hermanos. Por otro lado, Dante, recién despertado y manipulado por Arius, sufre visiones perturbadoras que lo perturban ante su eventual enfrentamiento con Vergil. Episodio 3. The Panther, The Lion, The Wolf. Los recuerdos de la infancia de los hermanos durante el ataque a su hogar que terminó con la vida de su madre, Eva, revelan el evento que separó a Dante y Vergil, formando su doloroso pasado y avivando su rivalidad. Episodio 4. A Pit of Serpents. Vergil se enfrenta a un peligroso enemigo mientras se acerca la alineación del eclipse, momento clave para los planes de Arius. Dante y Lady preparan un arriesgado plan para detenerlo. Episodio 5. The Garden of the Ugly Sims. Dante y Lady buscan la ayuda de un profesor, antiguo cliente de Dante, para detener a Arius y así impedir que libere a Argosax. Mientras tanto, los planes del villano toman forma. Episodio 6. Purgatorio. Los verdaderos y oscuros orígenes de Lady quedan al descubierto. Su propio padre, quien devoró a su esposa y al que ella creía muerto, sigue vivo y ahora es el misterioso bufón que sirve a Mundus. Tras estos y otros descubrimientos, Vergil desaparece en otra dimensión. Episodio 7. Into the City of Woe. La destrucción se extiende por la tierra mientras el ritual de resurrección de Argosax está a punto de completarse. Dante y Lady se separan para detener la inminente catástrofe, mientras que una alianza improbable comienza a gestarse. Episodio 8. Vexilla Regis Prodeunt Inferni. En el final, Arius y Argosax se fusionan en una poderosa entidad. Vergil y Dante se unen para derrotarlos y los arrojan al Makai, donde Mundus acaba con su enemigo. La tregua se rompe cuando Mundus revela una impactante verdad. Su padre Spardan no los amaba y Eva fue solo una diversión. Vergil se sumerge en la duda y decide quedarse para derrocar a Mundus y gobernar Makai por el bien del multiverso, mientras que Dante, aferrándose al amor de su madre, lo ve como una traición. Tras un intenso pero breve duelo, Vergil incapacita a su hermano y lo envía de vuelta a la Tierra, separándolos una vez más. Recuerda like y suscríbete. Esta segunda temporada de Devil May Cry en Netflix es básicamente como pedir una pizza hawaiana y que te llegue una con piña, jamón, y también un puñetazo en la cara de tu hermano gemelo. Confusa, exagerada, pero increíblemente satisfactoria. Dante empieza congelado como un filete de supermercado y termina llorando por su mamá en medio de un portal al infierno, que es exactamente el tipo de desarrollo de personaje que esperas de un tipo que resuelve todo a espadazos y chistes malos. La llegada de Vergil es como si un emo que escucha My Chemical Romance y solo dice I need more power se hubiese graduado en artes marciales con cuchillas cósmicas. Es tan ridículo y genial que duele de lo bueno que está. Eso sí, la trama de Arius intentando revivir a Argosax se siente como un villano de Power Rangers con mejor presupuesto, pero al menos nos regala el momento épico de ver a los hermanos peleando juntos, por 5 minutos, porque obviamente terminan a las ñapis otra vez mientras discuten si su papá los quería o no. En resumen, si te gusta ver demonios explotando, insultos familiares filosóficos y a Dante tratando de ocultar sus sentimientos detrás de un chiste sobre pizza, esta temporada es un manjar. Si buscas algo serio, mejor ve un documental de hormigas.
Una curiosidad clave es que, aunque la serie toma libertad con la línea temporal, esta temporada mezcla elementos de Devil May Cry 3, como la relación tóxica entre Dante y Vergil con partes de Devil May Cry 2 y la aparición de Arius y Argus Axe. De hecho, Arius en los juegos era un villano menor, pero aquí lo subieron a amenaza global con rituales y una fusión cuerpo-demonio que no aparecía en el original. Otra curiosidad es que el bufón que sirve a Mundus resulta ser nada menos que el padre de Lady, algo que en los juegos jamás ocurre. Ahí Arkham es el padre, pero no es ningún búfano sino un sacerdote loco, así que Netflix le dio un giro tragicómico total. También es curioso que la congelación de Dante al inicio de la temporada es una referencia directa a su estado al comienzo de DMC2, donde pasaba años sellado, aunque aquí lo resuelven en 2 capítulos porque el ritmo de Netflix no da para siglos. Y hablando de Vergil, su diseño está inspirado en su apariencia de DMC3, pero con un toque más andrajoso y menos plastificado, como si hubiera vivido en un centro comercial abandonado. Por último, el episodio 6 se titula Purgatorio y muestra el origen real de Lady, algo que ni los juegos se atrevieron a detallar tanto, revelando que su madre fue devorada por su propio padre, lo que eleva el trauma familiar a niveles Game of Thrones. Ah, y un detalle friki. En la batalla final, cuando Dante y Vergil luchan brevemente, usan posturas calcadas a las de sus combates en DMC3, un guiño que solo los fans más hardcore notan entre explosión y explosión. Buenos amigos, eso fue todo, espero que les guste y ya saben, nos vemos hasta otro épico momento de videojuegos y más. Recuerda que con un like me motivas a seguir haciendo vídeos épicos.